Este contexto hace que la voz de periodistas y defensores como Joe Suárez sea especialmente valiosa. Joe Suárez, nacido en La Habana, Cuba en 1990, es periodista, productor y escritor, autor de una decena de libros, entre ellos La Otra Isla, finalista beca Michael Jacobs del 2016 e International Latino Book Award en el 2019. El soplo del demonio, violencia y pandillerismo en La Habana, 2018. Y Leviatán, policía política y terror socialista, premio Iliada 2021. Fue corresponsal en Cuba para CBN News y ha publicado en The Hill, Newsweek, Univision, El Espectador, El Español y Vice. Hasta su exilio en el 2022, desarrolló periodismo narrativo e investigaciones sobre temas como listas negras y torturas, reconocidas por el Centro Latinoamericano de Periodismo en Panamá. Recientemente, el 42º Festival de Cine de Miami estrenó el largometraje Cuba's Eternal Night, del que fue uno de sus productores. Con ustedes, Joe Suárez. Bueno, gracias María por la presentación, gracias a los panelistas y gracias a todas las instituciones que han hecho posible esta presentación hoy acá de un tema tan importante y a veces tan poco visibilizado, ¿no? El título de la presentación se explica bastante por sí solo: Cuba, evangélicos y resistencia no violenta en el siglo XXI. Cuba sigue siendo un país donde el socialismo oprime a la ciudadanía en sentido general. Hay un éxodo masivo, especialmente después del año 2021, y también es un país donde las iglesias sufren la represión de grupos paraestatales, de instituciones paraestatales como el Consejo de Iglesias de Cuba, ecuménico, y directamente de parte de la policía política. Estas caricaturas que vemos en pantalla son de Carlos David Fuentes y Resuelo, un valiente cristiano cubano, probablemente el mejor caricaturista político en la isla hoy. Voy a ir bien rápido porque quiero compartir con ustedes muchos de los ejemplos prácticos en el terreno de la resistencia no violenta desde el mundo evangélico. Ya Rosana y Teresa han hecho un trabajo genial desgranando el panorama legal en Cuba y cómo esto significa una represión para los grupos religiosos. Open Doors incorporó a Cuba en el año 2024 entre los 50 países donde más se reprime a los cristianos, y Christian Solidarity Worldwide en el año 2024 registró más de 600 incidentes asociados con la libertad religiosa en Cuba, la represión a la libertad religiosa. Hay un choque ético, vamos a decir así, entre la ética cristiana y la ética socialista. Solo basta ver los dos decálogos que son transversales, que son importantes para ambos cosmovisiones. Uno, el manifiesto comunista; el otro, los 10 mandamientos. Uno dice no robarás, el otro dice nacionalizarás, que es un tipo de robo. Y bueno, hay autores como Rolando Alun Linera de la Universidad de Pittsburgh que ha identificado cómo esto representa también, no solo en el caso cubano, sino para Iberoamérica, en sentido general, un choque ético importante y que representa, señala él, un reto para los regímenes de tipo marxista. En la imagen vemos a Gene Sharp, fue uno de los estudiosos, quizá el principal, de la no violencia en la angloesfera y también en el mundo académico en sentido general. Él llegó a identificar 198 métodos de lucha no violenta que en su recorrido no solo por el mundo occidental, sino también por el tercer mundo, en Asia, en África, etc. Nosotros vamos a estar usando la metodología de Gene Sharp, o sea, lo que Gene Sharp identificó como métodos de lucha no violenta, y vamos a estar, incluso van a ver en los ejemplos, los números, son numeraciones no consecutivas, cada una de ellas corresponde con el ejemplo que usaba Gene Sharp específicamente en sus investigaciones como un método de lucha no violenta. Y en el caso cubano, muchos cristianos han echado mano de estos métodos para poner ahí en el escenario público su reproche a las políticas del régimen y al régimen en sí mismo.
Ya les decía, hay un choque natural de cosmovisiones y solo quiero apuntar que entre el año 2018 y 2022, que hubo un pico especialmente en la inconformidad, en cómo el pueblo cubano expresó su inconformidad desde la lucha no violenta sobre lo que estaba haciendo el régimen cubano. Allí también se unió la Iglesia y ahí yo he acuñado este término que es el mover cívico evangélico. Se trató de una serie de acciones más o menos coordinadas de tipo no violento que involucraron, estamos hablando, a decenas de miles de cubanos en acciones no violentas. Vamos a ver algunas de ellas ahora. Quiero empezar con esta. Es una de las menos conocidas y es probablemente una de las más audaces. En el año 2005, un grupo de varios cristianos recuperaron una propiedad que había sido robada por acólitos del régimen en los años 80. Yo no tengo noticia de una acción similar con éxito finalmente en este sentido. Durante 80 horas, un grupo de cristianos liderados por el pastor Carlos Sebastián Hernández Armas se sentaron en un templo y dijeron: de aquí no salimos hasta que nos lo devuelvan. Venía el caso desde los años 80, cuando la Iglesia Bautista de Cuba, una de las denominaciones más grandes, tuvo un desgajamiento por parte de pastores pro régimen que habían sencillamente robado el templo. Y el pastor dijo en el año 2005: se acabó, y bueno, a través de una acción no violenta lo recuperaron. El luto político es otra de las maneras a través de las cuales también los cristianos han manifestado su inconformidad con el régimen. Y en el año 2015 pasó algo muy importante. Ha sido probablemente la mayor reivindicación pública de presos políticos en la era socialista. El pastor presidente en ese momento, Alberto González, además un escritor muy prolífico, empezó a mencionar los nombres de cada uno de los pastores que había sido preso político del régimen en los años 60. Y toda la iglesia, estamos hablando de cientos de personas en ese templo histórico que vemos en la foto, el Templo del Calvario, se paraban y decían: Dios ha sido bueno. Después que mencionaban el nombre de estos pastores que habían sido, muchos de ellos presos por apoyar a la resistencia en Cuba o por ayudar a varias personas a escapar del régimen en los años 60. Lo interesante es que todavía ese mismo régimen que los aprisionó está en el poder en Cuba, de manera que era un reto directo a la cúpula cubana. La oración y la adoración también ha sido otro de los métodos de lucha no violenta que desde la comunidad evangélica ha sido usado por la comunidad evangélica. En la foto vemos en el extremo inferior izquierdo, acá, a José Daniel Ferrer. Es uno de los líderes más prominentes de la oposición cubana, está preso todavía hoy en la parte oriental. En ese momento lo acompañan en la foto otros pastores. Hay varias personas, pero hay varios pastores entre ellos de la parte oriental de Cuba que rompieron un cerco policial en torno a la casa de José Daniel Ferrer, que estaba manifestándose en huelga de hambre por las condiciones de los derechos humanos en Cuba, especialmente por ese mismo cerco policial que cerraba su casa en ese momento. Y esos pastores fueron allí para mostrar solidaridad a través de la oración pública. Los mítines de protesta, también otra manera en que los cristianos han mostrado su inconformidad con el régimen. Vamos a estar hablando, estos ejemplos que vamos a desgranar, vamos a estar mencionando a la iglesia como institución, pero también a la iglesia como los miembros que la componen. Ahí vemos, hay un joven con un pullover de rayas que está rodeado de policías. Ese es Inti Soto Romero, es un activista cubano cristiano muy comprometido que participó en abril de 2021 en uno de los mítines de protestas más conocidos de los últimos años, la protesta Obispo. Obispo es una calle muy conocida de La Habana, es muy transitada, es un bulevar, y la mitad aproximadamente de las personas que participaron allí eran cristianos. Yo pude hablar con varios de ellos. Ellos me decían que fueron movidos por la ética cristiana, o sea, la injusticia que estaba ocurriendo en ese caso contra Luis Manuel Otero Alcántara, todavía preso, artista y activista, que estaba siendo hostigado por la policía en medio de una huelga de hambre. Hubo acciones contra la Constitución castrista de 2019, varias de las acciones, fueron muchas, entre ellas las cartas de oposición a apoyo, las peticiones grupales y masivas. Vamos a ahondar un poco más en ella ahora, las pancartas, los carteles.
Ahí hay una nota de prensa, dice: líderes evangélicos buscan una constitución que garantice plena libertad religiosa en Cuba. Lo interesante es que muchas de las grandes iglesias evangélicas se unieron, firmaron este documento, pero lo acompañaron con 180,000 firmas de puño y letra. No estamos hablando de firmas digitales, de personas que vivían en Cuba y a cuya casa fueron tocando de puerta en puerta. Esto no es menor. Estamos hablando de 180,000 firmas en un país sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento en muchos casos, en este caso, bueno, la libertad religiosa, pero ese documento incluía 10, vamos a decir así, líneas de crítica a la Constitución comunista. Muchas de ellas eran basadas en la aprehensión de lo moral, o sea, la reescritura de las instituciones del matrimonio y la familia, pero también la libertad religiosa, la libertad económica y la libertad de expresión estaban en ese documento de parte de las iglesias evangélicas. Durante ese momento, cuando el régimen trató de imponer la Constitución, hubo muchas acciones cívicas desde varios grupos sociales, no solamente los evangélicos. Pero aquí vemos que los evangélicos tuvieron un protagonismo. Esto es una manifestación una manifestación pacífica que hubo en el Malecón Habanero. Los que han estado en La Habana saben que es un lugar donde pasa mucha gente, es una avenida muy prominente y sin lugar a dudas visibilizaron su inconformidad con varios artículos de la Constitución de esa manera. También hubo marchas. Esta que está en pantalla es una organizada por la Liga Evangélica de Cuba, una gran denominación cubana también, o sea, muy extendida, me refiero. Ocurrieron en Pinar del Río, Camagüey y La Habana. Cada vez que se le acercaban a esta manifestación, que ven son damas como de blanco, como si fueran al altar, señores de traje, de saco, justamente les decían: nosotros estamos en contra de la reescritura de las instituciones del matrimonio y la familia y la Constitución, o sea, directamente contra una política del Estado. Bueno, aquí hay muchas letras. Yo no voy a leerlas todas, pero les voy a comentar que fue tal el empuje cívico en ese momento que muchas personas que estaban de acuerdo con partes de la Constitución o instituciones incluso que miraban desde afuera dijeron: esto es inaudito. Por ejemplo, The Guardian, el diario británico, dijo: esto es una campaña sin precedentes de las iglesias evangélicas. Y Juan Orlando Pérez, un prominente articulista cubano en el exilio en Gran Bretaña, decía que el movimiento evangélico ha mostrado una fina capacidad de movilización popular y una formidable disciplina de mensaje y acción. Decía que a Raúl Castro y a la seguridad del Estado los habían cogido movidos. También el boicot de instituciones apoyadas por el gobierno es otra de las maneras en las cuales se ha manifestado la resistencia no violenta. En este caso, las principales iglesias evangélicas de Cuba, que según Christianity Today reúnen al 92%, al 90% de los evangélicos en Cuba, fundaron otra organización, la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, completamente frontal al Consejo de Iglesias de Cuba, una organización paraestatal que desgraciadamente existe para proteger al Estado de las iglesias y no a las iglesias del Estado. En ese momento había un punto de ebullición en Cuba. Esta caricatura también es de Carlos David Fuentes y Resuelo. El castrismo apuntaba a los evangélicos, decía el diario El Clarín, para frenar su influencia. La directora del Centro de Investigaciones Psicosociales, una organización castrista, incluso ellos tenían que reconocer: es un fenómeno, el avance evangélico, en el que el gobierno tiene las manos atadas. Imagínense ustedes poner de rodillas a la tiranía más longeva del hemisferio. La negativa a disolver las instituciones existentes también es otra manera en que se manifestó la lucha no violenta. Esta misma organización de la que hablábamos, la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, tuvo que bajar el perfil por la represión que Rosana muy bien mencionaba. Citaciones, acoso, amenazas con cerrar la iglesia, multas, etc. Sin embargo, eso no significa que disolvieron la organización. Hay una noticia, que es la que está referida allí, y es de hace unos pocos meses, de abril, y ahí vemos a la Alianza de Iglesias de Cuba, Evangélicas de Cuba, también con otras organizaciones ahora empujando para ayudar a paliar la crisis económica, social que hay en Cuba, junto a otras organizaciones del
independientes de la sociedad civil. La retirada de instituciones sociales también es otra manera en la que se manifestó la resistencia no violenta. La Iglesia Cristiana Reformada y la Iglesia Cristiana Pentecostal, ambas salieron del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba como una manera de expresar su desacuerdo con el Estado. Los discursos públicos, ahí aparece de nuevo aquel pastor que en el 2005 había ocupado el templo de Yaguajay, Carlos Sebastián Hernández de Armas, que en uno de los sermones de él, por ejemplo, mencionaba cómo la censura a la cultura cubana era un gran problema para la nación. Las asambleas de protesta de apoyo también. Este pastor que está con unas gafas aquí en la camisa, Marcos Antonio Perdomo, en Santiago de Cuba, fue citado por la policía. La iglesia no se dejó amedrentar, dijo: nosotros vamos a ir a apoyar a nuestro pastor. Y ahí ven a un grupo de mujeres y hombres reunidos fuera de la estación de policía diciendo: nosotros estamos aquí en solidaridad con él. Las vigilias también son otra manera en la que los cubanos cristianos han manifestado su visión de que están en contra del régimen. Y esta vigilia, que reunió a más de 100.000 cubanos, precedió el 11 de julio, las grandes manifestaciones que hubo el 11 y el 12 de julio de 2021 en toda la isla. Y después se dieron casos heroicos, como la no cooperación personal total. Hubo jóvenes que estaban en el servicio militar obligatorio, los iban a buscar y les decían: tienen que salir a apalear a las personas que se están manifestando pacíficamente. Ellos decían: no, yo soy cristiano, no puedo hacerlo. Muchos de ellos estuvieron en prisión y muchos de ellos recibieron presiones grandísimas. El rechazo de apoyo público. Voy a terminar con esto y voy a ir comentando más rápido aún de lo que he estado haciéndolo, las que vienen, porque quiero terminar con un video, pero esta es muy interesante, se conoce muy poco. El régimen, después de que el 11 de julio él apaleó, encarceló, la represión fue brutal, dijo: necesitamos una operación de relaciones públicas. Vamos a reunir a todas las iglesias, a todas las organizaciones independientes y vamos a dialogar con ellas. Y vamos a televisar eso nacional e internacionalmente. Muchas de las iglesias dijeron: nosotros no vamos. Yo vi una de las invitaciones oficiales y un líder de una gran iglesia cubana, de una iglesia muy extendida, le dijo: nosotros no vamos a participar de ese teatro. Eso también es una manera de resistir pacíficamente a una tiranía como la cubana. Bueno, están los reclamos simbólicos. Hay declaraciones públicas firmadas, como en el caso de la Carta por la Vida, se conoció así mediáticamente, donde pastores y laicos se manifestaron en contra del uso de la pena de muerte en el Código Penal cubano. Hay bicicletadas en contra de la política exterior del régimen en el caso de la guerra entre Gaza e Israel, la desobediencia a leyes ilegítimas, las representaciones teatrales y musicales, la pintura como protesta, pero siendo Cuba el país que es, un país además con una cultura donde la música juega un rol importante, no podía despedir esta presentación sin comentarles un ejemplo. Este es el ejemplo de Libres en Fe, es una canción que 3 raperos cubanos y una muy conocida artista pop, Dayani Lozano, que está en el exilio, pudimos filmar en Cuba clandestinamente un video donde ellos manifestaban su inconformidad sobre la falta de libertad de religión, pero la falta de libertad de expresión también, la falta de libertad académica, etc. Y todo eso está en esta canción que quiero que compartamos y bueno, de esta manera termino mi intervención. Cuánto dolor me da verte, matando con la oscuridad, matando, mintiendo y sometiendo gente. Y ya no puedo respirar, el aire huele a muerte. Mi iglesia despertó.
citaciones vituperio. Salso la voz, dicen que a mí me paga el imperio. El consejo de iglesia vendió su alma a Satanás. Ustedes no son cristianos, son un CDR espiritual. Separarme en fe, separarme de su falsa fe. Háblame, los pastores regulados, eso no sale en la TV. El cuento de aceptación en TV no me creí, no. Porque usted la iglesia hace años le importa un comino. Aquí no se rinde nadie, si falta la fuerza por en oración. Marchamos al horno de fuego, hebreos cubanos, aquí sobra la convicción. Perdono, pero como olvidar episodios nefastos como el de Luma. Y todos los cristianos que van obligados votando más al servicio militar. Oraciones por juicio de Dios, aunque ustedes actúen como anatema. Mi tema de oración es que con su gracia mi Cristo inunde el sistema. Llevamos unos años orando y sabemos, señores, que Dios está obrando. Faraón deja ir a mi pueblo y la ley de libertad de culto pa' cuando. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Soldado de un templo sin techo, adorador a la intemperie, siempre por camino estrecho, alejado de quien me encierre. Bien libre de pensamiento, más preso en mi propia piel, huyendo del horno de fuego y perseguido cual Daniel. Papeles con telarañas esperando en tu buró. La verdad que a nadie engaña, ya tu cara se mostró, queriendo convertir mi credo en una guerra sin cuartel. Y los templos que derrumbaste son la guinda en el pastel. ¿Y cómo hago para escapar de tu doctrina? Si tus zapas llegan donde mi mente no imagina. Los medios, la educación y hasta mi barrio los domina. Tienen una isla de oficina. No hay remojos, medias tintas, ni un puede, un quizás, tal vez. No me engañas con tu finta, ya te veo tocando tres. Solo pedimos libertad de culto, ¿acaso no entendés? Son las palabras, no funcionan en tu mundo del revés. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Libertad. Yo quiero ser libre y no lo voy a negar. Se me quedó bien grabado tu concepto de revolución. Como muchos me adoctrinaron, por eso en esta ocasión aprovecho mi derecho de libertad de expresión y cuestiono que los cristianos nos sacan en televisión. Con extraña sensación en el país de los derechos, donde padre su humanidad, que se estén limpiando el pecho con su propia constitución. Porque ahí es donde está el hecho, que la ley dice que puedo, pero existe un largo trecho. No solo se discrimina a las personas por su raza, sino niegan los teatros, los estadios, las plazas. ¿Cómo creen que nos sentimos bien en nuestra propia casa? Que por pensar de otra manera nos censuran y amordazan. No crean que no sabemos que su consejo de iglesia es la mayor de las mentiras que mismo Dios la desprecia. La seguridad del Estado pone política en su mesa. No se mezcla lo santo con lo inmundo, gente necia. Yo quiero ser libre. 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 Muchas gracias.